Jugadores, jugadoras, entrenadores, amantes del fútbol, bienvenidos a este programa número 47 de Fútbol para Crecer en este jueves 3 de diciembre 2020, donde te daremos a conocer la pre del fabuloso encuentro que protagonizarán en Stamford Bridge el Chelsea del señor Frank Lampard versus el Leeds United del señor Marcelo Bielsa, nominado al premio The Best de FIFA como al mejor entrenador del último año. El sábado a las 17 horas jugarán y comenzará a rodar el balón a las 17 de Argentina y Uruguay. Estamos preparados para este fabuloso encuentro táctico, duelo táctico que va a tener por delante el Leeds, nuestro Leeds. Y ahora vamos a entrar en detalles por qué creemos que el equipo del señor Bielsa va a seguir sumando de a 3 de cara a lo que viene, no solo en este próximo encuentro, sino en las próximas 3 fechas. Ahora entramos en este análisis. Inicia la jornada número 11 y ya se empieza a vislumbrar en la tabla de posiciones que hay un lote de los equipos de arriba, de los que aspiran a clasificar a copas europeas y a campeonar. Hoy no podemos hablar de un candidato porque son varios los candidatos que hay a ganar esta fabulosa Premier League. Pero sí notamos que los equipos de abajo están quedando bastante relegados con respecto a los que están en mitad de tabla. Cuando digo bastante, es un campeonato largo, son varias las fechas a disputar, pero ya en la fecha número 11 por jugar hay una diferencia importante de puntos. Y hay equipos que, no pueden sumar de a 3, hacen partido, llevan adelante los encuentros, pero por alguna razón no ganan o no suman de a 3. Y es por eso, porque ojo, jugar contra el último, el anteúltimo de la tabla no significa que ese partido ya está ganado. Vemos todos o casi todos los partidos de la Premier y realmente es muy difícil ganar, sacar, sumar de a 3. Se dan condiciones particulares para que nosotros creemos firmemente que en este duelo del sábado el equipo del Leeds será protagonista como siempre y arrollará en su forma de juego, con su forma de juego, a los Blue del señor Lampard. Hemos dicho en programas anteriores, cuando empezaba la Premier, seguíamos bastante al Chelsea, lo hemos analizado acá a través del canal y dijimos, sin ánimo de faltarle respeto a nadie, de que el Chelsea es un Fórmula 1, pero el piloto es un piloto que no está a la altura de este o ese Fórmula 1. Es un entrenador joven, muy conocedor del club, del paladar del club, de lo que quiere el señor Abramovich, Roman Abramovich, que es su dueño. Le han traído figuras rutilantes, es uno de los equipos que más ha invertido para esta Premier, pero a la distancia percibimos, por cambios que ha realizado, por sacar a jugadores después de, no un error, porque hay errores que son conceptuales y hay errores que son propios del juego. Nosotros creemos que él ha sacado del campo, los ha cambiado, los ha mandado al vestuario a jugadores que son con una edad ya madura para el juego, con todo el conocimiento o una gran cantidad de conocimiento de lo que se puede y no se puede hacer dentro de un campo de juego, y que son consagrados, y los ha mandado a las duchas antes de tiempo, en el entretiempo.
y eso entendemos que no generó una buena energía entre todo el plantel. Claro, si vamos a los números que marcan la tabla de posiciones hoy, es uno de los equipos de arriba. De arriba, pero que creemos que, claro, con la calidad y cantidad de jugadores de altísimo nivel que tiene este Chelsea, no es para menos. O sea, sale a jugar contra equipos que tienen planteles de mucho menor jerarquía y, bueno, se ha llevado los 3 puntos, pero lo hemos visto ir perdiendo 3-0 y empatar 3-3 en el segundo tiempo al Chelsea. Entonces, el entrenador es joven, sigue formando 1-4-3-3, no todos los partidos son para jugar con esa formación. Tiene un jugador que siempre nos gustó, lo veníamos siguiendo cuando estaba en Alemania, que es jugador de la selección alemana, que es Tommy Wagner o Tommy Werner. Este jugador, el señor Lampard, lo pone siempre de punta izquierdo. Y en la selección alemana juega de interior, de delantero interior, ya sea de 9 o detrás del 9. Y él tiene todas las características del 9, Tommy Wagner. Claro, lo pone del lado izquierdo, es derecho, cuando hace el enganche hacia adentro le queda de frente el arco, tiene varios goles efectuados de esa manera, pero no es la posición, a nuestro entender, siempre humilde opinión, no es la posición donde ese jugador más va a rendir. Lo sigue poniendo del lado izquierdo, pero bueno, nada. Ahora a lo mejor con la lesión de Abraham, que creemos que no va a jugar, probablemente lo ponga de 9 a Werner y use otro extremo para ir de punta izquierda. Después tuvo las dificultades con el arquero, el golero, el goalkeeper, era Kepa y bueno, ahora está Mendy. A nosotros particularmente Mendy no nos gusta, o sea, que un arquero que sea alto no quiere decir que sea muy buen arquero, pero bueno, a ver, siempre hablando en este nivel, que es un nivel superlativo, a nuestra forma de ver, lo mejor del mundo, o sea, la Premier es el mejor torneo del mundo fútbol. Y el otro chico es joven, de selección también, y hay que darle partidos. No puede mandar al banco, siempre es mi opinión, no debe mandar al banco a un joven arquero que tiene muchísimo futuro y lo saca por Mendy, que Mendy es un buen arquero, pero no es superior para nosotros que Kepa. Kepa tiene un carrerón por delante. Y acá la gran diferencia, por ejemplo, con el señor Marcelo Bielsa. Él le da, y entendemos que le va a seguir dando toda la confianza al goalkeeper que tiene, que es Mendy. Digo bien, Meslier quise decir, ustedes me entendieron. Son tantos los nombres, pero Meslier. A Meslier lo recontrabanca Bielsa. Y esa es la forma de darle. Recuerden que venía de que le metan 2 partidos, 4 goles por partido, 8 goles. Y a los arqueros hay que analizarlos por varios partidos, y no por los goles, sino por lo que hacen, por lo que sucede para que sea gol. Dimos el ejemplo también de que a Neuer le había metido España 6 en la Liga de Naciones. 6 al mejor arquero del mundo. Entonces, ¿qué? ¿No nos sirve? ¿No lo bancamos? No, es el mejor.
¿Le metieron los goles? Sí, pero miren por qué le metieron los goles. ¿En cuántas se equivocó Neuer, por ejemplo, de esos 6 goles? Meslier, en el análisis, ¿en cuánto de esos 8 goles tuvo que ver él? En uno. Nada. Esto es fútbol y todos se equivocan. Técnicamente y conceptualmente, Meslier es terrible arquero, terrible goalkeeper. Y ahí las diferencias. Así como decimos que uno lo banca a ese arquero, un entrenador lo banca, el otro no. Y ahí están las grandes diferencias que hay en el banco de quién dirige un equipo y quién dirige al otro. ¿Está bien? O sea, Lampard fue extraordinario jugador, recontra consagrado y recontra identificado con el Chelsea. Eso no quiere decir que sea un buen entrenador. ¿Tá? El otro ejemplo, por ejemplo, de que sigue bancando jugadores, Bielsa a Koch. Terrible jugador. Él lo puso, le dio confianza, le dio rodaje. Y ya están viendo que en los últimos partidos Koch no aparece más en la foto de los goles. ¿Se va a equivocar? Sí, por supuesto, se va a equivocar. Pero tiene talento ese chico. Tiene muchísimo talento. Bueno, y así como tanto de un equipo como de otro, lo que queremos marcar es la diferencia de cómo un entrenador banca cuando ve que hay futuro, cuando ve que hay un diamante en bruto que se está puliendo, y el otro cuando, nada, está urgido por los resultados. Está bien, nosotros también entendemos de que es el Chelsea, tiene que ganar, todos tienen que ganar, porque el Leeds también tiene que ganar, porque su principal pelea es, su campeonato es quedar en la Premier para el año que viene. Ese es su campeonato. No obstante, dijimos de que va a empezar a sumar de a 3 en seguidilla de partidos el Leeds de Bielsa, por el sistema de juego que tiene, porque queda demostrado a las claras, ya quedó el otro día en el partido contra el Everton, que hay acciones colectivas que son todas de entrenamiento, ya la tienen incorporada, ya saben lo que va a hacer el otro. Cuando vemos al Chelsea no vemos eso en la cancha. Vemos jugadores que juegan muy bien, pero que no hay coordinación colectiva entre los distintos componentes, entre los distintos integrantes. Tiene jugadores que, a ver, el Chelsea tiene en el centro de volante central a Kanté. ¿Qué vamos a decir de Kanté? Terrible crack, campeón del mundo, terrible jugador. Pero está Kanté. Y no es solo un juego individual este. Este es un juego colectivo, donde pesan las individualidades. Entonces, del otro lado, del lado de enfrente del Chelsea, de enfrente de Kanté, su par va a ser Phillips. ¿Qué decir de Phillips? Ya lo dijimos el otro día. Es el equilibrio del Leeds. ¿Va a haber un duelo ahí? Probablemente. Pero creemos que colectivamente el Leeds es mucho más que el Chelsea. Entonces, si miran las apuestas, gracias a Dios que esto es fútbol, ¿no es cierto? Hoy casi el 80%, 78% dan ganadora al Chelsea y solo un 16% al Leeds. Nosotros somos los que vamos a apostar, entre comillas, porque lo decimos con el conocimiento técnico-táctico y por el análisis que hacemos de los equipos, en este caso del Leeds como del Chelsea, de que el ganador va a ser el Leeds. ¿Me estoy jugando el fútbol? Sí, por supuesto, todo puede pasar, después se puede perder. Pero vamos a ver si se da que no se gane, ¿por qué se da? A ver, nosotros en cancha creemos que vamos a ver un equipo que va a superar ampliamente al otro. Va a ser un partidazo, un duelo realmente hermoso para ver y disfrutar. Es una buena oportunidad si Harrison está tocado para que entre, obviamente, Rodrigo Moreno.
Y ahí va a tener la posibilidad de jugar con 2 nueves, que es tan extraordinario. Y es la cuenta pendiente que tuvo con Argentina en el Mundial cuando lo tenía a Crespo y Batistuta. Y acá, si lo pone en lugar de Harrison a Rodrigo Moreno, por más que la función de Rodrigo Moreno no sea la del 9 de área como la de Bamford, sí va a tener 2 nueves en cancha, donde uno tiene un despliegue, que es Rodrigo Moreno, por diferentes espacios del campo, y tiene el alma del 9. Entonces, ¿se puede jugar con 2 nueves? Sí, porque posicionalmente no se van a parar los dos de torre en el área contraria para hacer el juego de área. No necesariamente, se puede dar en algún pasaje del juego, pero no va a ser esa la única cualidad que le pueden dar 2 nueves de corazón, de alma, en cancha. Y otro detalle que para nosotros siempre dijimos, no es menor, el Chelsea, de todos los jugadores que pone en cancha, solamente tiene 2 zurdos. Ese es un detalle que no es menor. El equipo de Bielsa cuenta en cancha siempre con no menos de 7-8 jugadores zurdos, y eso creemos que equipara y supera al rival, porque no todos los equipos, por no decir ningún equipo, tiene la oportunidad de tener enfrente 8-7 jugadores que sean todos zurdos cuando lo enfrentan. Entonces, esa es una cualidad distintiva del Leeds. Distintiva. No hay equipos en la Premier que tenga tanta cantidad de zurdos dentro del campo. Virtud del entrenador, virtud de la gente que trae los jugadores o tiene su opinión y es considerada su opinión dentro del Leeds para los puestos, los diferentes puestos y los diferentes jugadores, encontrar en ellos esta característica que es superadora. Lo van a ver, lo vamos a ver, lo vamos a disfrutar. Y bueno, nada más por hoy. Queda después lo que nadie te contó, que será para el próximo lunes. Llegamos al final de nuestro programa del día de hoy. Te agradecemos por estar del otro lado y todos los comentarios que dan, son siempre con respeto, los contestamos a todos, los agradecemos. Y bueno, son de diferentes puntos del planeta, ciudades, localidades del planeta. Eso nos llena el alma, porque nosotros esto lo hacemos con mucha pasión y cariño, más allá del conocimiento que fuimos obteniendo a través del tiempo, no solo jugando, sino también estudiando y dirigiendo, obviamente. Entonces hay muchos conceptos que vertimos a partir de la experiencia y el estudio. Así que bueno, nada más por hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, TikTok, Twitter, @ferrofo. Nos vemos el próximo lunes y a disfrutar este excelente encuentro.